el círculo se fundamenta que uno puede construir cosas utilizando el compás y la regla sin necesidad de que la regla esté graduada, y parten con segmentos, viendo cómo se construyen las perpendiculares, las paralelas, después algunos polígonos, y justo antes de congruencia de triángulos se pasa a congruencia entre segmentos, ¿ya? Entonces, con esos conocimientos previos, pasamos al detalle de la actividad, por favor. Gracias, Rey. La actividad consiste en la construcción de un par de triángulos congruentes y luego posteriormente tienen que dar una argumentación de cómo llegaron a construir dichos triángulos. Se propone que el trabajo sea en grupos, eso salía detallado en el diseño de la actividad, y con el uso de una cartulina, regla, compás, transportador, todo más o menos, o sea, no directamente en el cuaderno ni ese tipo de cosas, sino trabajar en grupo con una gran cartulina de tal manera de que puedan todos ir colaborativamente discutiendo propuestas o construyendo cada uno triángulos por las suyas. Bueno, ahí cada grupo se la arreglaría. Perdón, En Ángel, ese ¿podría sentido, decirnos cuáles son las indicaciones precisas que le daría a los estudiantes? las indicaciones, si no me recuerdo, me corrigen mis compañeros. Ángel, ¿puedo? Claro, claro. En la actividad en sí, lo que consiste es que los niños tienen, o sea, los alumnos tienen una hoja y en la que deben dibujar un triángulo, cualquiera. Y a partir de ese triángulo tienen que dibujar uno congruente sin nosotros haberle dicho cómo hacerlo. O sea, ellos tienen que buscar la forma, la estrategia de cómo hacerlo. Y para eso tienen los materiales. Pueden usar la regla, no graduada obviamente, el compás, transportador, porque se supone según el objetivo de aprendizaje que ya deberían tener un poco visto lo que es la construcción. Pero es eso simplemente, a partir de un triángulo que ellos dibujen, poder construir otro congruente. Libremente. Libremente. Entonces, bueno, en ese sentido, la idea es que ellos mediante el trabajo colaborativo y la exploración de sus conocimientos y del material concreto con el que se manejen, puedan llegar a eso. Por lo cual, igual, nosotros nos queremos como concentrar principalmente en cuáles fueron los caminos que utilizaron para construir esos triángulos congruentes. Ese es como el centro de la actividad, no tanto el producto en sí, sino más bien de qué manera los construyeron, en qué se basaron, si compararon los lados, si se fijaron en los ángulos, si calcaron las figuras, todas esas cosas, y los trabajando un poquito para después avanzar con el contenido de la clase. Entonces, luego de la actividad, de que ellos hayan construido efectivamente los triángulos, se les pediría a cada grupo un representante que indique cuál fue el procedimiento que utilizaron. Y dependiendo de la respuesta, se van a ir anotando en la pizarra según el tipo de respuesta. Por ejemplo, si su respuesta estaba basada en la comparación de los lados, se anota en una columna; si estaba basada en la de los ángulos, en otra columna, y así se van como diferenciando. Y también se hacen algunas preguntas como para tratar de ahondar un poquito más en los razonamientos que usaron y ese tipo de cosas, pero eso dependería de cada grupo en particular. Y bueno, las respuestas esperadas, como bien dice ahí, son que recuerden el nombre y las partes del triángulo, porque al principio, como corresponde, se hace una activación de conocimientos previos. Y se espera, en lo general, que muestren que los triángulos congruentes son formados a través de segmentos congruentes. También un camino, una opción que podrían utilizar para resolver la actividad es dibujar, por ejemplo, un cuadrado
o un triángulo isósceles equilátero, y se dibuja un segmento que lo divida en dos partes iguales y lo doblan y ahí quedan listos. Es otro de los caminos posibles. Entre las acciones del docente, como había mencionado, es recordar o activar los conocimientos previos, los conceptos, realizar la entrega de los materiales y obviamente dar los consejos y el apoyo que sea necesario para los grupos que tengan alguna dificultad, ya sea en términos de contenido o de trabajo colaborativo. Quizás si hay algún grupo que tiene dificultades como para trabajar colaborativamente, ahí también se trataría de hacer un cierto apoyo. Bueno, esa es la actividad más o menos. Después de haber puesto las posibles respuestas en columnas, la idea de la clase era seguir con la institucionalización de que los triángulos iguales se consideran congruentes, se da la definición de congruencia, que es cuando dos figuras geométricas coinciden tanto en forma y tamaño. Y en el caso particular de los triángulos también se pasarían a dar los criterios de congruencia, son lado a lado a ambos lados, etcétera, contrastándolos con las propuestas que los chicos habían dado durante la actividad. Es decir, cada una de las columnas que se hubieran obtenido eventualmente estarían relacionadas con alguno de los criterios de congruencia. No necesariamente con todos, pero sí con algunos de ellos, como para que fueran haciendo esa conexión. Y así sería la clase completa. No sé si alguno de los compañeros quiere complementar algo. No, ya. Le damos a las preguntas entonces. Ya. La primera pregunta es cómo influye el análisis didáctico en el diseño. Y aquí, a ver, en la realidad, nosotros hicimos primero el diseño y después el análisis didáctico. Ya, ese es lo que en realidad ocurrió en desmedro de lo que puede pasar con la evaluación. Pero después, cuando hicimos el análisis didáctico, nos dimos cuenta de que el hacer toda una revisión de lo que era la epistemología del concepto, de cómo se trataba en el currículum y cómo se relacionaba con los objetivos de aprendizaje y cómo efectivamente se revisaba en el texto del estudiante, todas esas cosas juntas nos permitieron en ese momento identificar posibles dificultades o posibles cosas o metodologías que al ponerlas en juego creíamos que podían generar algún tipo de conflicto en el estudiante al no utilizar quizá de la mejor forma algún contenido previo o quizá porque el contenido se pasaba de una manera muy escueta o muy poca participativa de parte de los estudiantes, con poca construcción del conocimiento. Entonces, todas esas dificultades que identificamos luego, tuvimos la suerte de que sentimos de que eran bien respondidas por nuestro diseño. Entonces, en ese sentido, nosotros no le hicimos muchas como adecuaciones, dado que lo hicimos como al revés. Pero si se hubiera hecho como correspondía el análisis primero y después el diseño como propuesta, claro, ahí tiene todo el sentido del mundo de que a partir de las dificultades que hubiéramos identificado pudiéramos generar una propuesta precisamente para dar respuesta a esas necesidades. ¿La otra? El tipo de trabajo matemático que fomenta nuestra actividad es que los estudiantes sean capaces de construir triángulos mediante el uso de registros gráficos y figural icónico. Aquí quizás fue, entre paréntesis, error mío, debería decir geométrico en vez de gráfico, por el carácter de la actividad, utilizando diferentes métodos de construcción durante un trabajo colaborativo. ¿Ya? Hago esa diferencia entre geométrico y gráfico porque no estamos trabajando en un plano cartesiano, ni estamos usando elementos propios del plano cartesiano, sino son construcciones geométricas perdón si son una agresión, con elementos únicamente de la geometría. Y figural icónico
porque muchos estudiantes podrían usar como dibujos, bocetos, para poder guiarse o incluso entregar un boceto como un producto. Eso dependería del grado de trabajo de cada grupo. Bueno, como mencionamos brevemente en la pregunta 1, sí creemos que logra cumplir con el objetivo de aprendizaje de la sesión, porque consideramos que se logra que los estudiantes construyan triángulos congruentes con diferentes métodos donde ellos pueden explorar, trabajar con material concreto y donde al final se realiza una institucionalización que permite relacionar lo que ellos construyeron con el contenido ya formal de congruencia de triángulo. Ya, aquí puede que haya una pifia porque no acabamos de entender muy bien esta parte, pero la entendimos como quizás dar otra propuesta para abordar el mismo contenido. Porque después de todas las reflexiones que tuvimos acerca de la actividad primera que se nos ocurrió, que ya había pasado por muchos cambios, muchas adecuaciones en el proceso de creación, no sentimos que se pudiera como mejorar un poquito más en ese aspecto. Entonces, quisimos dar como otro enfoque, como mencionaba anteriormente, la actividad es como un registro más geométrico o icónico, entonces en este caso podría ser trabajarla desde un registro gráfico y o tabular, donde se les presentarían ternas de triángulos, algunos congruentes, otros no, los que están congruentes podrían ir trasladados, rotados, eh, y el tercer triángulo, y si hay un triángulo que no es congruente, podría ser literalmente diferente, podría ser semejante, y entonces se les pediría a los estudiantes que los compararan anotando sus medidas en una tabla. Los triángulos se expondrían en el plano cartesiano, se podría indicar también la medida de los lados en la misma imagen, y que los compararan, pudiendo anotar las dimensiones de los lados en una tabla. Y luego al final de la actividad, bueno, y el objetivo es que determinen cuáles son congruentes o iguales entre ellos. Y al final de la actividad se les pide indicar cuáles fueron los que determinaron como congruentes y cómo llegaron a esas conclusiones. Pudiendo comparar los lados, pudiendo ver que algunos eran resultados de traslaciones, como anteriormente ya habían visto traslaciones en ese momento del curso, y cómo iban descartando los casos que no eran congruentes, ya sean porque las medidas de los lados eran distintas, porque eran más grandes, porque eran más chicos, o porque sencillamente lucían como triángulos diferentes. Ya. La clase, para ampliarla, tenía como objetivo el introducir la congruencia de triángulos, por la cual al cierre de esta constaba de una descripción, como les había mencionado, de los criterios de congruencia para el caso de los triángulos, lo cual evidentemente deja abierta la clase para en las siguientes ir profundizando el tema. Si acaso no se pudieron exponer todos los criterios, se exponen en las clases siguientes o se ejercita a partir de ellos. También se les pueden proponer problemas para que sigan trabajando en ellos, se les pueden mostrar aplicaciones. El diseño de nosotros era introductoria para el contenido, por lo cual todo lo demás queda abierto como profundización del contenido. No sé si había más preguntas aparte de eso. ¿Hay más? No, eso. ¿No? Ya. No sé si mis compañeros quieren como agregar alguna cosita, algo que se me haya pasado. Creo que estamos dentro del tiempo también, Ángel. Para que Bueno. podamos hacer preguntas. ¿Va a agregar algo más para que darle la palabra a los compañeros y que podamos... esté atento a las diapos si le piden poner alguna diapositiva particular, ¿ya? Ya. Bien, entonces, Alexandra, Ángel, Iván,
Gracias por la presentación. No sé si hay alguna pregunta de parte de sus compañeras, de ustedes. Brian también tiene la posibilidad de preguntar o de hacer alguna observación, ¿ya? La idea de estas sesiones es que se muestre lo que se hizo, porque vamos a, a simular esta presentación como si fuese una implementación y tratar de identificar algunos aspectos que se pueden mejorar, que ya hay una pregunta así, y los demás ir aportando. ¿Ya? La sesión pasada aparecieron aportes bien interesantes. Aquí yo creo que también van a aparecer cosas bien interesantes, ¿ya? Porque van a tener que reformular, no reformular, sino que utilizar estas oportunidades de mejora para un rediseño, que va a ser el diseño 3. ¿Ya? Queda abierta la palabra todavía para que puedan preguntar o comentar. Yo tengo varias preguntas. Simplemente abre el micrófono y... Voy a tirar ¿Sí? algunos comentarios. O sea, para empezar, recomendación, faltaron las instrucciones, tal como el profe igual lo preguntó, entonces me costó seguir un poco la actividad. También con el tema de respuesta esperada, si bien no había que poner todas, sino las más importantes, igual habría sido bueno como ver cómo era un poco la construcción de los estudiantes. Solamente acotaciones que no afectan al contenido. Tenía una pregunta, pero ya la respondieron. Pero igual me causa un problema en que qué pasa si nadie usa un criterio. Si bien dijeron que eso se enseñaría después, siento que entonces iría como un poco improvisado a la clase, porque iría como, dependiendo del criterio que salga, yo lo voy a enseñar. Entonces, como que, ¿cómo yo me adelanto si sale un criterio o si alguien usa una estrategia que yo no contemplo? Por ejemplo, fácilmente, si yo tengo cartulina, puedo calcar el triángulo, recortarlo, y digo, voy a construir un triángulo congruente, porque está calcado sobre, y no usé un criterio. Siento que quizás que ahí se podría ver algo, pero es eso. ¿Qué pasa si nadie usa un criterio? Alexandra, Dijeron que lo usan para después. Alexandra es parte del grupo y levantó la manito, así que puede responder libremente. ¿Eh? Sí. Bueno, es que igual se nos olvidó ponerlo aquí en la presentación, pero dentro del diseño están las instrucciones y entre ellas estaba que como la regla de la actividad era no recortar ni poner, o sea, sobreponer un triángulo sobre otro hasta que hayan concluido para poder así verificar, porque si se supone que estamos ocupando cosas que no estén graduadas, ¿cómo van a poder verificar que un triángulo es igual al otro? Entonces esa es como la indicación, pero sí, igual nos faltó eso ponerlo en la presentación, así que es válida la pregunta totalmente. Ya, genial. Ya, pero claro, siento que igual ahí puede ser un punto bajo en el tema de que paso al otro caso. Si no usan un criterio, ¿cómo lo hacen en ese caso? Pero ahí supongo que verán. Bueno, y después hablaban de un plano cartesiano, de poner los puntos, de trasladarle y todo eso. A mí me pareció interesante hasta que vi que iban a dar las medidas. En ese caso me pregunto, si le dan las medidas, ¿es necesario el gráfico entonces? Me pareció como raro, porque ya tenía la medida. Si en un plano normal no afectaría mucho. Pero eso, para no quitar más tiempo. No sé si van a responder a esa última parte, chicos. O sea, yo no estaría tan seguro si teniendo las medidas, ellos, no habiendo visto todavía o apenas habiendo visto congruencia de segmentos, no estaría tan seguro de que pudieran relacionar la igualdad de los triángulos así a priori solo con las medidas, sin verlos pictórica o gráficamente. Si bien el poner las medidas eventualmente podría como conducir a cierto tipo de respuestas, tampoco no creo que las determine. Podrían, porque también en general en los polígonos es erróneo pensar que el que tenga las mismas medidas hace que sean congruentes. Entonces eso también dice que no es inmediata también esa conclusión. Claro, no, pero voy a punto en que no sé si las medidas son necesarias. Como que se puede desviar un poco el tema hacia otro porque entiendo que quieren trasladar los puntos y ahí ver cómo a través de traslaciones, bueno, y transformaciones isométricas en general,
pero no sé, me pareció raro que igual con la medida de los lados se podría incluso desvirtuar un poco. Porque, son iguales porque tienen los mismos lados. En los triángulos, por ejemplo. Pero es eso nomás, fue como una acotación. Como que se podría dar una idea quizás un poco más profunda. Pero en general me gustó. Gracias, gracias, Brian. Interesante el aporte. No sé, espero que lo tomen así, como aporte. Yo me voy a tomar de este último comentario para hablar justamente sobre los criterios de congruencia, y que si bien es cierto, ustedes dicen ya vamos a agrupar en tabla y de ahí van a hacer emerger los criterios de congruencia. Claro, también es la misma pregunta: ¿qué pasa si uno de esos criterios no emerge, si no es utilizado? Entonces, quizás proponer una secuencia, otra secuencia anexa de actividades en donde los triángulos que deban construir tengan medidas o tengan elementos que caracterizan los criterios de congruencia. Por ejemplo, le damos la información de los 3 lados en un triángulo, que construye un triángulo congruente a él. O le damos la información de 2 lados y un ángulo, y así. Y ver quizás en qué condiciones estos elementos o cuáles de estas configuraciones permiten construir un triángulo congruente y cuáles no. ¿Ya? Por ejemplo, si le doy los 3 lados o los 3 ángulos, ¿me permite construir un triángulo congruente? ¿Sí? Entonces, yo creo que eso también sería interesante, analizar la constructibilidad. Eso como comentario. Lo otro es que sobre los procedimientos alternativos también hubiese sido interesante ver o ver cómo rescato cuando el estudiante quiere calcar, ¿ya? O qué significa calcar. Porque finalmente está usando así al dedillo el resultado de la congruencia. Son figuras que son iguales, o sea, perdón, que coinciden en forma y tamaño. Entonces, si lo calco, me va a quedar una figura que coincide en forma y tamaño, ¿ya? Entonces, no sé si descartarlo. Ay, Ángel, háblenos. Profe, ¿me escucha ahora? Sí, sí. Bueno, por fin. Ya, es que justo esa situación. Ya, sí, también estaba en el, creo, o si no se nos fue, y esa ya fue mala en general así. Pero ya, nosotros con respecto a la situación del calco teníamos como una, entre comillas, como cómo llevar la situación, porque en verdad en el trabajo, por así decirlo, como la respuesta soñada que den los estudiantes es que uno tome la cartulina y trace la diagonal del rectángulo. Es como al trazar esa diagonal del rectángulo, ahí tiene el tiro los triángulos congruentes y es como que solo doblar la hoja y quedan uno encima del otro. Que esa como vendría siendo recorto el triángulo que dibujé, lo pongo ahí y lo calco. Ya, Y entonces como que Iván, como perdón así que lo decirlo, interrumpa, pero eso Sí, era lo dilo. que tenían que hacer. Ellos tenían que dibujar 2 triángulos congruentes así libremente, o se les daba uno y luego tenían que crear uno congruente al que ya tenían dado. No, no, es libremente, po. Y entonces Ya. una manera de hacer eso es que si trazaban la diagonal, ahí tenían al tiro los dos triángulos. Mm. Ya, como que esa es una de las tantas formas en las que lo podían hacer. Ya, pero yéndonos ahora al tema del calco. O lo que nosotros teníamos pensado en el caso de que fuese, de que algún estudiante por igual hiciera el tema del calco, es tratarlo y relacionarlo con el tema de que todos los lados vendrían siendo iguales. O sea, los lados del triángulo, porque claro, uno al llegar y tomar un triángulo, ponerlo y calcarlo, como usted lo dijo, es como que está aplicando literalmente la definición de la congruencia en un triángulo a la hora de calcarlo. Y entonces ahí como el hecho de poner una relación de que por lo menos ahí lo que él está haciendo es dibujar tal cual los lados iguales del triángulo al calcarlo. Y esa es como, no sé si me habré explicado bien, pero es como una posible manera de llevar, si es que se llega a dar esa situación. Eh, para, para los casos que quizás no, a priori no estén contemplados dentro de los criterios, o incluso los casos en los cuales los chicos no hayan logrado obtener 2 triángulos congruentes, sino que estén proponiendo triángulos semejantes. Para eso es que también se nos olvidó ponerlo entre paréntesis.
En esos casos, una de las preguntas de devolución que colocamos en el diseño, o posibles respuestas para ellos, era cómo verifican que son iguales. ¿Cuál es la justificación? ¿Cómo ellos argumentan que son iguales? Entonces, en ese sentido, igual era súper importante la parte de la exposición, porque no es solo conocer qué método usaron, sino que sean capaces de argumentar por qué ese procedimiento está correcto. Y entonces, aun si esos procedimientos no están dentro de, o directamente relacionados, así como visualmente, con los criterios de triángulo, sí lo van a estar con la definición de congruencia, que va a ser lo primero que se va a institucionalizar al terminar la actividad. Y ese caso englobaría lo que no esté visto dentro de los contenidos, perdón, de los criterios. Ok, yo tengo dos observaciones más para darle paso al siguiente grupo. Primero, por ejemplo, usar el tema de las transformaciones isométricas, el recurso de las reflexiones, de tomar el papelito, porque ustedes van a trabajar con un papel, tomar el papelito, ¿sí? Dibujar el triángulo, un triángulo cualquiera, no sé si se ve ahí, y utilizar uno de sus lados como eje de reflexión y doblar la cartulina y calcar, ¿ya? Que podría ser también una de las estrategias de los estudiantes. Todo esto nosotros como profes tenemos que observarlas desde la matemática, desde la interpretación, interpretarlo desde el conocimiento matemático que está involucrado en el desarrollo de esa tarea, ¿ya? Y eso debe estar claro para nosotros. Ese procedimiento, calcar, por ejemplo, responde o puede justificarse a través de un criterio de congruencia. La reflexión también me permite justificar la congruencia, ¿ya? Entonces, eso es importante. Sobre los conceptos, ustedes han dicho y escribieron ahí dos palabras, congruencia e igualdad, y a veces los mencionan como sinónimos. Yo no sé si es solo confusión o los consideran como sinónimos. Dos triángulos son iguales o dos triángulos son congruentes. Eso lo pregunto ahora, a los tres del grupo. O sea, al principio, la actividad les propone hacerlos iguales, porque es como la palabra más cercana en su lenguaje que hay para que entiendan la congruencia. Ya después, cuando se institucionaliza congruencia, se deja de lado el tema de la igualdad, y la entendimos nosotros durante el diseño de la actividad como conceptos distintos, porque la congruencia, si bien evoca la igualdad, es una igualdad muy específica y es sobre las dimensiones y el tamaño del polígono. No es una igualdad como arbitraria o en un sentido, ¿cómo decirlo?, ambiguo, Okay, sino que es referido directamente sobre las medidas del polígono. Ya, eso es importante, observar que la igualdad es una relación en medidas y la congruencia es una relación en el ámbito geométrico, ¿ya? ¿Sí? Yo digo que son, o sea, hay una conexión ahí entre congruencia e igualdad. Yo digo que dos segmentos son congruentes cuando ellos tienen la misma medida, ¿sí? Pero estoy comparando objetos geométricos con la relación que ya tengo en lo numérico, en la función medida, ¿ya? Ahí nos estamos observando. Recuerden que tenemos esta pauta para observar lo que ustedes nos dicen, y a mí me llama la atención la relación entre objetivo y la actividad, porque su objetivo era construir triángulos, no, conjeturar triángulos, conjeturar criterios de congruencia, pero finalmente lo que está haciendo es construir triángulos. Entonces, quizás hay que marcar más o definir más precisamente cuál va a ser el objetivo de la clase. El objetivo va a ser construir triángulos, clasificar formas de construir triángulos congruentes o conjeturar los criterios de congruencia, que creo yo son cosas diferentes y se pueden diferenciar, ¿ya? Su objetivo de aprendizaje era construir objetos congruentes, ¿ya?
Y aquí usted está avanzando, en el objetivo de la clase, específico de la clase, está avanzando un poco más, es conjeturar, ¿ya? Son niveles, en la taxonomía son niveles diferentes, la construcción versus la conjetura, ¿ya? Creo que eso también tiene que darle una vuelta para que sea más preciso, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien, muchas gracias, chicos. Vamos a el siguiente. Yo voy anotando algunas de las preguntas por si después las necesito. De todas formas, esto se está grabando, ¿ya? Profe, ahora podemos presentar nosotros. Ya, Beatriz, con gusto lo escuchamos. Ya, gracias. ¿Me avisa si se ve bien? No sé si se cambia de... Ah, no sé qué esto no es. ¿Se cambia? Sí, sí se cambia, se ve bien. Ya, ok. Mi compañera Bárbara Fuentes va a empezar. Ya. Hoy tienen el mismo que el grupo pasado, la misma presentación. Pura coincidencia. Eh, ya, buenos días. Con nuestro grupo nos tocó hacer el diseño 2 sobre razón y proporción, pero específicamente semejanza de triángulos. Para contextualizar el diseño de nuestra actividad, bueno, nosotros no encontramos un OA que fuera específicamente sobre semejanza de triángulos, pero en primero medio encontramos el OA 10, que es sobre aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. Pero luego nosotros nos fijamos como el objetivo de la clase y que fuera relacionado a la semejanza de triángulos, por lo que creamos el objetivo de identificar la semejanza de dos o más triángulos a través de la proporcionalidad de los lados. Y como conocimientos previos para poder realizar la actividad, consideramos que era necesario saber de triángulos y razón y proporción. Ya. ¿Se me escucha bien, profesor? Ya, perfecto. Sí. Entonces, para la actividad que nosotros propusimos, que tampoco son como las instrucciones detalladas como el grupo anterior, pero fue por un tema de ahorrar espacio, por decirlo de alguna manera, es que en sí la actividad va a ser en duplas. En sí, en general van a poder trabajar con la persona que quieran y todo eso. Y la cosa es que a cada dupla se le van a entregar hojas cuadriculadas, ya sea de cartulina, de blog o lo que es el material que sea más conveniente según la situación. Y la idea es que en esas hojas cuadriculadas van a ir dibujados 4 triángulos, de los cuales van a ser semejantes entre pares. Eso los estudiantes no lo van a saber de que son semejantes, solamente van a ver los 4 triángulos. O sea, refiriéndome a lo anterior, por ejemplo, ya tengo el triángulo A, B, el C y el D. A lo que me refería era que el A y el B van a ser semejantes y el C y el D van a ser semejantes, pero el A no va a ser semejante al C y obviamente si no es semejante al C no va a ser semejante al D. Entonces, la idea es que ellos van a tener que recortar esos 4 triángulos y van a tener que, a través de la manipulación que ellos tienen conveniente, sin tener que recortarlos, doblarlos ni nada por el estilo, simplemente como moviéndolos y, no sé, sobreponiendo uno sobre el otro y todos esos temas, van a tener que mencionar todas las características que ellos tengan similares. Para eso ellos van a tener unas preguntas guías que bueno, ahí sale como una sola de las que pusimos como de las que van a tener, que tienen los triángulos similar. Si usted compara 2 triángulos, nota algo común, y si compara 3 y todo ese asunto, ¿sí? Entonces, como respuesta de ahí, una vez que ellos terminen eso,
va a tocar como el momento de sociabilizarlos delante de todos, o sea, ya se devuelven a sus puestos y todo el asunto, y vamos a ir preguntando como qué conclusiones pudieron llegar. Entonces, entre eso, nosotros esperamos que los estudiantes respondan. Bueno, que a lo mejor vieron como que los triángulos tenían una forma muy similar, orientando de una cierta manera, que los ángulos eran muy parecidos, podría ser, y así va variando. Se me olvidó mencionar que... No, devuélvete, que se olvidó lo que está en la mitad de esa diapositiva. Que durante la actividad nosotros esperamos que ellos nos pregunten cosas como qué pasa si no vemos nada en común entre los triángulos, según lo que nosotros revisamos en los currículum, congruencia se ve antes de esto, entonces a lo mejor tienen muy presente ese contenido, y ahí a lo mejor preguntan algo sobre si tienen que ser congruentes o algo por el estilo, y todo ese asunto. Ahora sí, Mix. Y bueno, como Ya esto acciones igual del está listo, ¿cierto? docente, sí, en general sí. Pero, Ya. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo hablaré en cómo influyó el análisis didáctico en nuestro trabajo. Bueno, el análisis didáctico nos permitió como grupo desglosar un poco el tema. Entonces, bueno, aunque nosotros ya nos manejábamos en sí con los conceptos, nos permitió verlo también de otras formas y elegir la mejor para que los y las estudiantes pudieran profundizar y comprender mejor lo que era en sí semejanza de triángulos. Bueno, ¿y qué paradigma usamos? Bueno, que fomenta la actividad. Nosotros creemos que el paradigma que se fomenta es el primero, que es el de geometría natural o G1, ya que como dijo John, lo que se hace en la actividad es que ellos puedan usar material concreto y lo vayan manipulando, van a tener hojas, van a recortar, pueden contar, o sea, medir. Entonces la idea es que ellos van a ir trabajando con los materiales. Ya, ¿cómo se logró, o sea, si se logró cumplir o no en lo va de la sesión? Bueno, nosotros creemos que sí, ya que los estudiantes y las estudiantes podrán experimentar a través del material concreto. Entonces, en el peor de los casos, si en la fase 3, que es cuando ellos hacían la actividad y llegaban a sus propias conclusiones, no llegaban a las conclusiones que nosotros esperábamos, en la fase 4, que es la de discusión con el docente como monitor, se guiará a los y las estudiantes para que puedan profundizar en el tema y a lo que nosotros queremos, nosotras queremos que llegara, que era que los lados de los triángulos, o sea, algunos de los lados triángulos eran proporcionales. Y así, en la finalidad de la clase, se agregará la definición de triángulo semejante y con esto se espera que los estudiantes hayan entendido esta definición a través, y qué eran los triángulos semejantes a través de sus lados homólogos proporcionales. ya, entonces, ¿qué oportunidades de mejora tiene el diseño? Esto también mencionar que para nosotros fue como difícil llegar como a unas mayores conclusiones porque sentimos que no era como que el diseño no se pudiera mejorar, todo lo contrario, sino que eh, era como la falta de implementación como real la que nos limitaba, así como que nosotros decíamos como ya, pero ¿cómo voy a saber si esto que estoy planteando está como bien entendido si no tengo a nadie que me, así como que pueda hacerlo? Pues entonces, ante eso nos costó como llegar a ciertas conclusiones, y lo que mayormente pudimos lograr fue que, bueno, en realidad no se puede aplicar como en ciertos contextos, y ahí nosotros igual como que tomamos ciertos conceptos como de inclusión y tal, porque no sé, a lo mejor algún estudiante con algún tipo de discapacidad o algo tiene mayor dificultad al momento de esta actividad, entonces habría que ver cómo, si se puede adaptar de alguna manera o algo por el estilo. Y bueno, y lo último era lo que ya mencioné anteriormente, que no había como opinión externa quizá de alguien
no sé, a lo mejor otro colega docente, por decirlo de alguna manera, que como que nos ayudara con qué tan implementable era como esto. Ya, y esto tiene que ver con lo que pidió agregar últimamente, o sea, el martes pasado. También agregar de que tuvimos como un problema para buscar esto porque como había que buscar como una definición como aparte de y una implementación sobre lo que era el tema de semejanza, como que nos pasó dos cosas. La primera era que encontramos como, no sé, propuestas didácticas que eran parecidas a las de nosotros, en el sentido de que era con material concreto, había que manipular los triángulos, o en realidad algunas eran de semejanza en general, entonces eran como figuras semejantes y como cosas más o menos parecidas. Y lo otro es que, por ejemplo, cuando nosotros buscamos como definición alternativas de semejanza, así como aparte de lo que era proporcionalidad de lado y congruencia de los ángulos respectivos, o sea, por ejemplo, yo encontré una como que era una isometría entre una homotesia y una rotación en un espacio métrico, algo por el estilo. Entonces era como un contenido demasiado complejo como de... Ah, sí, diga. ¿Cómo eso? ¿La de la isometría y la rotación? Que o sea, la semejanza en sí es cuando como que le aplico una homotesia a algún objeto dentro de un espacio métrico y después puede existir o no una rotación, ¿sí? Entonces era como una composición de dichas funciones. Entonces eso era como contenido muy complejo de por sí como para el curso obviamente y también por eso mismo como que no habían propuestas de enseñanza respecto a ese contenido porque salvo que no sé, se vea en la universidad no iba a estar. Entonces ante eso encontramos un par de actividades que parecían más o menos interesantes. La primera de ellas era enseñarlo a través de fractales, que bueno, ahí está el link con el artículo. Que bueno, básicamente es como decirle una definición muy vaga de lo que es un fractal, obviamente no como con toda la formalización, sino que decirles que es una figura que se va construyendo a partir de la misma, pero como reducida. Y bueno, ahí se puede como ir viendo los criterios de semejanza, también se puede como ver el teorema de Tales, debido a que se puede ver como la relación entre los triángulos chicos con los que van siendo más grandes y todo eso. Bueno, la otra que encontramos fue semejanza a través de homotecias. Como explicaba mi compañero, yo no encontramos como, en este caso, es una adaptación de cómo ver que los estudiantes comprenden bien lo que es semejanza, tales y las homotecias. Entonces mezclan como esos tres conceptos en la actividad. Entonces nosotros concluimos que a través de esto podemos llegar a la conclusión de que se puede enseñar semejanza a través de la homotesia, que sería ver como la semejanza como lo que dijo mi compañero anteriormente también, que era a través de una homotesia y una rotación o un movimiento. Y eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por la presentación. Al grupo anterior le faltó esa última parte de lo nuevo que se pedía, ¿no? Bueno, vamos a abrir el espacio para las preguntas. No sé si alguno de sus compañeros o Brian tiene alguna pregunta, ¿ya? Yo quiero hacer una aclaración antes de que empiecen a preguntar. ¿Puede devolverse a la de los fractales? Esa, ya. Cuando hablaron de esto, como parte de lo que se había pedido adicional, esta no apunta, o sea, la parte adicional no apunta a qué otra forma tengo de enseñarlo, así como secuencia de enseñanza, sino que la tarea adicional es entender de qué otra forma se puede comprender
el concepto que está enseñando. Y ahí sí tiene más sentido la siguiente diapositiva, ¿ya? Pero también lo mencionaron en esa, por eso me devolví a los fractales. La semejanza a través de fractales es una enseñanza de la semejanza a través de fractales. En cambio, en la otra diapositiva, en la siguiente, la semejanza como composición de homotesias y otras transformaciones isométricas. Ahí sí tengo una forma diferente de entender la semejanza, una forma de comprender la semejanza, ¿ya? Porque al principio su actividad lo que hace es comparar, ¿cierto? Compara figuras. Entonces yo entiendo la semejanza como una comparación. Pero eso es una forma de entenderla. Otra forma de entenderla ya tiene que ver con algo más estructural, ¿ya? Entonces, esa forma es a través de composiciones de funciones en el plano. Eso es súper estructural. Lo otro es más práctico, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia entre enseñar algo de distintas formas, que aunque sean distintas formas podría estar dando siempre el mismo foco, ¿ya? Versus la forma de entender el objeto, ¿sí? Yo podría tomar la semejanza como comparación y enseñarla de distintas formas. Pero siempre estoy mostrando que la semejanza es comparar dos figuras y encontrar la proporcionalidad, por ejemplo. Y eso ya sería operatorio. Pero distinto es entender que eso es una función, ¿sí? Y ahí sería estructural. No sé si queda clara la diferencia, lo que quiero que puedan observar, que sean más sensibles a eso, ¿ya? El objeto matemático tiene distintas formas de entenderlo. Y esas distintas formas a lo mejor no se están reflejando en su diseño. Entonces yo quiero que sean sensibles a esas formas y que puedan, a través del análisis didáctico que hicieron, a través del diseño y a través de las observaciones que aparecen aquí, que sean capaces de darle la otra mirada. ¿De qué otra forma puedo comprender este objeto? Porque si tengo otra forma de comprenderlo, voy a poder generar otra estrategia de enseñanza. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Y se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Por mi Gracias. parte entendí. Gracias. Ya. Sí, igual. Ya, eso le faltó al grupo anterior y le faltó a los grupos que era tarea de ellos. ¿Ya? Ya que estoy con esta inspiración, les voy a hacer al tiro mis preguntas y algunas observaciones. Primero, ustedes dicen que trabajan en G1, lo que es cierto, yo también lo veo así, pero hay un tránsito porque quieren hacer algo un poquito más con propiedades, quizás no con axiomas, ¿ya? No con teoremas, pero sí, sí intentan buscar algunas propiedades, alguna regularidad en términos de la proporcionalidad. Pero sí es cierto que el trabajo es más G1 que otro paradigma, ¿ya? Profe, ¿Sí? sí, respecto a eso, cuando lo estamos viendo, igual tuvimos ese mismo debate porque, o sea, ya voy a decir nombre más, pero ya la Barbie decía que era G1 y decía, pero también tiene cosas de G2. Y igual terminamos llegando a un consenso que el que predominaba era G1, por eso Eso solo es, incluimos ese. predomina, o se centra el trabajo en, ¿ya? Yo les dije la vez pasada cuando hablamos de los paradigmas, no significa que estas cosas sean excluyentes, porque puede uno transitar de uno a otro, ¿ya? Y va a depender de estos grados de abstracción que vayamos logrando con los objetos. Entonces, aquí ustedes, claro, comienzan con algo que es material concreto, cosas manipulables, dibujitos, etc. Y eso es característico de G1. Pero igual tienen unos toques, ¿cierto? Unos acercamientos al G2, ¿ya? Pero si hay que caracterizar la forma de trabajar, es G1. Bien, está bien la discusión del grupo, ¿ya? Me llama la atención que no ponen aquí, que dicen se les va a dar la definición de semejanza, pero no dicen cuál es. Yo espero que sea una definición, o sea, no sé qué esperar ahí. Si es una definición muy formal en términos de correspondencia o solamente en términos de proporcionalidad, no sé, ¿ya? Y, y la última pregunta, es
si ustedes entendían la semejanza de estas dos formas que están mostrando, como comparación y como la composición entre una homotesia y otras transformaciones isométricas. Ustedes como integrantes del grupo. De ahí me voy a referir al diseño y a la implementabilidad. Ok. Bueno, respecto a lo de qué definición se les va a dar, bueno, nosotros lo pusimos en todo caso en el... Ahora aquí no lo mencionamos, pero era dos triángulos, dos o más triángulos son semejantes si sus lados homólogos son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Era como la definición que se les iba a decir como textual, como una vez formalizada, por decirlo de alguna manera. Ya. Fíjese que, ¿cuál perdón, era? para interrumpirlo, Sí. fíjese que esa, incluso la definición ya propone una forma de entender la semejanza, que es esta comparación, que es distinta a la composición. Dos triángulos, dos figuras son semejantes cuando existe una composición que toma una y tiene por imagen a la otra. Es distinta. Exacto. Ya. Y la otra pregunta es si entiende la semejanza así, como composición. Bueno, yo voy a hablar por mí, al menos en este caso. No, sí, esto mis es personal. compañeros. Lo personal, la verdad, nunca me había tenido a pensarlo, pero en el sentido que para mí era como solo el tema de los lados y los ángulos. Pero cuando lo tuvimos que averiguar, igual lo encontré interesante saberlo y me hizo bastante sentido, la verdad, cuando lo vi, o sea, en base como a los conocimientos anteriores que teníamos respecto a otros ramos de geometría. Digamos que como el concepto de la composición de las funciones me hizo sentido rápidamente, o sea, yo dije, claro, pues en realidad es una homotesia con una rotación así como estrictamente, pues. O sea, como que tiene ese entendimiento también. Entonces, cuando tuvimos, como digo, el hecho de tener como que averiguarlo, sobre todo para el análisis didáctico, como que me adquirió ese concepto. En mi caso es lo mismo. También yo, la única forma que lo había visto hasta ese momento era con la proporcionalidad de los lados y la congruencia de los ángulos. Pero, claro, igual que como yo cuando vimos esa definición, sí me hizo sentido y la pude comprender en ese momento. Perfecto. Beatriz. No, es que me pasó lo mismo. O sea, a mí me costó o sea, de hecho cuando usted propuso esto, y no lo entendí mucho, me costó ver cómo pensar así, en el momento pensar otra forma de verlo. Entonces me pareció bastante interesante ponernos a averiguar y ver que en verdad había mucho más de una forma para ver. Sí, diga ahí en el chat si a alguien más le pasó exactamente lo mismo. Hasta ahora el acercamiento usual de semejanza es esta comparación. Pero se ve la semejanza y después se ven movimientos en el plano como dos cosas diferentes, ¿ya? Y la idea es que podamos hacer conexiones entre esos temas, conceptos y darle una mirada más amplia a las dos cosas. No significa que, como decía John, que esa complejidad la vamos a mostrar en la escuela, pero sí la vamos a entender nosotros, ¿ya? En algún momento lo podríamos hacer. Bien. Ya, no, creo que esas mis intervenciones. Las preguntas al final las encuentro súper pertinentes sobre la implementación. Y mire, si quiere avance un poquito más, o no, o esas son las últimas, no. Ay, oh, no, se pasó. Siga, más. A la siguiente, por favor. Otra. Ya, esa. Esa y la anterior. Dice, ¿su actividad logra cumplir el objetivo de la sesión?
y la otra es que, ¿cuáles son los aspectos que se pueden mejorar? Esas dos preguntas tienen trampa porque, no, como dice John, y como dice el grupo, lo identifica muy bien. Se pueden responder mucho mejor cuando se ha implementado. Cuando se ha implementado y se ven cuáles son estos aspectos que uno podría mejorar la sesión. Pero aquí es todo ideal. Y además, no hay, dice, no una opinión externa respecto al plan. O sea, claro, diseñamos dentro de un grupo. Fíjese que están 3 personas diseñando una clase. Si usted diseña solo, va a ser más limitada esta visión que tiene de la clase. Y no va a saber si se puede mejorar o no si no tiene esta visión externa. Entonces, igual necesitamos hacer el ejercicio de salirnos de nuestro diseño y poder mirar nuestro diseño desde afuera. Si contamos con 2 personas más que están mirando esto, aumentaría las posibilidades de ver qué cosas se pueden hacer, qué cosas se pueden mejorar, etcétera, ¿ya? Pero igual van a estar contaminados con la sesión, ¿ya? Por eso es necesario hacerla, mostrarla, ¿ya? Para tener realmente una mirada así limpia de qué está pasando. Pregúntese siempre si lo que está haciendo cumple los objetivos que se ha trazado, ¿ya? Ya no, quería rescatar eso nomás, que nosotros somos los ojos que no están contaminados para apoyar a nuestros compañeros en su diseño y en sus mejoras. A mí me gustó la actividad. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Los compañeros? Sí, profe, Brian, yo. Benjamín. Oh, disculpa, no sé si que Brian iba a hablar antes. Pero habla tú primero. No hay problema. Sí, bueno, igual quiero hacerlo corto porque actualmente tengo una espalda horrible y me cuesta un poco hablar y respirar sin que me duela un poco. Oh, Es con respecto a este tipo de formato de presentación del plan de clase, y entiendo que al final el objetivo es, al final también del análisis didáctico que hay detrás del plan de clase, pero siento que tal vez como lo estamos pensando los grupos en general, o como se ha visto en estos dos grupos, es que estamos perdiendo un poco el sentido de mostrar la actividad en sí. Y algo que se va a mostrar en estos dos grupos, porque no muestran, no han mostrado las indicaciones, y de hecho este grupo dijo que en verdad por honor al tiempo, en verdad, es que no lo consideran. Y a mí algo que es fundamental, por lo menos para realizar el plan de clases, es que me muestren las indicaciones. Y es por eso que tal vez no he podido dar un aspecto como de mejora en ese sentido, porque al final me ha faltado. Pero eso, tal vez incitar a que se muestren en verdad las indicaciones de la actividad, porque si no, no se entiende muy bien la idea y pierde un poco el objetivo. Tal vez centrarnos un poquito más en la actividad, que es lo que a mí me falta. Benjamín, parte de las indicaciones Benja, para presentar era esto, punto C, el detalle de la actividad o la tarea central, ¿ya? Cómo se enuncia, qué materiales va a utilizar, cuáles son las respuestas esperadas, qué es lo que va a hacer el profe, lo más relevante, ¿ya? Que se muestre, ¿ya? Porque así nos hacemos una idea de qué va a pasar en la clase. Nos plantean el objetivo y qué se va a hacer para lograr ese objetivo, ¿ya? Creo que ahí han fallado, quizás no fue muy explícita mi indicación, pero bueno, un asunto que podemos mejorar para las próximas presentaciones, ¿ya? Trate de ser igual, profe, explícito. tengo unas bajo la manga en todo caso, por último, quizás para que se pueda visualizar la actividad como tal. Dele. Esperemos un segundito que mi computador está un lentito. Ya. O sea, nosotros le íbamos a mandar este archivo con el plan de clases, pero lamentablemente la tecnología falló. Bueno, en realidad esto es solo para que lo vean visualmente. La idea era que ya iban a tener una hoja con 4 triángulos. Acá hice solamente 2 porque no me da la capacidad informática para hacerlo con 4 a la vez. Pero iban a tener los 2 triángulos. La idea era que los recortaran, y una vez recortados, la idea era que los manipularan de tal manera que después se iban a dar cuenta de que orientándolos de una forma iban a tener la misma forma. Obviamente los ángulos no, acá yo los dibujé como para que se viera más claro acá, pero no, eso no se iba a mostrar. Y al sobreponerlo como que van cumpliendo ciertas relaciones. Será como nuestra respuesta experta, por decirlo de alguna manera. Ya. Eso. Pero este no era Bueno, el en realidad material era por honor que... al tiempo que no mostramos hasta.
Pero este no Ah, era no, el la idea era material concreto acá. Sí, po. Ya. Sí, sí. No, sí, esto es para que lo vean como ahora, no. Si no, era para eso. Ya, bien. Ahora sí entiendo. Ya, gracias, Benja. Benja, ¿algo más? No, profe, eso era. Considerar un poco más las indicaciones porque si no, no me hago la idea. Soy un poco limitado. Sí, para todos. Para todos. Brian, te quería decir algo. Sí, rápidamente porque me tengo que ir muy rápido ahora a clase. Solamente con el objetivo de la clase, en particular a mí, y de hecho algunos profes me lo han mencionado, usar el verbo identificar es un poco ambiguo. ¿Qué es identificar? Es como, quizá el objetivo de la clase es especificarlo un poco más, pero digo, eso va en mi creencia que yo, por lo que tengo entendido, identificar un poco qué es identificar. Faltaría quizás especificar aún más porque ellos qué están haciendo. ¿Qué está haciendo el estudiante durante la clase? Porque quizás que identificar puede ser un poco confuso para quien lo lea. No sé, pero eso es como más una apreciación y una acotación. Pueden no cambiar. Brian, así como consulta en vivo, Sí. ¿serviría como comprender o algo así? Igual No, teníamos comprender es como... peor, de hecho. Es otra cosa. Comprender es Ah, peor. Y como sugerencia así para el resto, nunca usen comprender. Porque es raro. Porque ¿qué es comprender? Ya. Eso, yo me tengo que ir así, Sí, pero gracias, Brian. fulminantemente. Una información. El día viernes van a trabajar con Brian en un documento que está en el aula, ¿cierto? Sobre los modos de comprensión. Sí, sí. Ya, ahí les va a quedar un poquito más claro Sí. para que puedan Si perfeccionar eres las física, año presentaciones. 2000, ahí lo Sí. leen. Sí, de hecho, tú dices mostrar que comprenden, lo cual es algo muy raro, que es mostrar que comprenden. Sí. Entonces, Gracias, Brian, por estar. eso, Ya, y por que tus estén bien. aportes. Yo me voy Genial. al tiro. Sí, Ya. con lo que dice Brian, yo voy a tomar Mañana ese nos vemos. punto. Mañana, ¿verdad? Identificar, bueno, todas esas habilidades cognitivas que están incluidas en la taxonomía de Bloom, la que más usan, hay actualizaciones de esa. Hay algunas habilidades que se repiten en varios niveles. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo? Si está en un nivel y está en otro nivel, ¿en cuál está? Pero es posible tener definiciones, o sea, se puede decir qué es lo que significa de manera precisa, qué es identificar, qué significa, por ejemplo, explicar. Y el problema está en que nosotros no entendemos bien la diferencia, ¿ya? Y ahí se nos presentan errores, cuando entendemos una habilidad de una manera diferente, ¿ya? Entonces, claro, si voy a decir identificar, y para mí identificar es una cosa, y para el profe que tengo al lado, colega, identificar es otra cosa, cuando escriba un objetivo que empiece con identificar, vamos a diseñar clases diferentes, apuntando a habilidades diferentes, ¿sí? Porque lo que entiendo por identificar difiere, ¿ya? Es muy cierto lo que dice Brian. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentarios a sus compañeros? Ya. Bueno. Cerramos entonces. Indicaciones para lo que viene mañana. Mañana van a trabajar con Brian el texto sobre modos de comprensión, modos de pensamiento. Si Brian mencionó a un autor, yo les di un extracto de una tesis en donde habla sobre modo de comprender la elipse. Y ahí está bien explicadito para que tengan esa base de ayuda para buscar cómo se comprenden los objetos que ustedes están trabajando, ¿ya? ¿Qué otras formas hay de comprender? Y poder analizar desde una perspectiva así bien técnica. Si mi objeto se comprende así, o asá, o asá. ¿Y cómo produzco la articulación o la circulación de esas formas de comprender? ¿Ya? Eso por una parte. Por otra parte, para los grupos que vienen, por favor, fíjense en cómo están presentando la actividad, que nos quede clara. La presentación
que hacen aquí se supone que nos da el panorama de su sesión, de su diseño, ¿ya? Entonces, para poder hacerles buenos aportes, explíquenos bien y nosotros les aportamos. Y lo tercero es que creo que ese trabajo de los modos de pensamiento, como el martes yo no voy a estar, podrían usar esa sesión para abordar, para buscar las formas de comprender sus propios objetos del diseño. ¿Ya? De todas maneras, les voy a mandar un mensajito aclarando esa situación, porque no están todos conectados aquí, hay 22 y somos 50.